Aleluya, bendiciones para todos los hermanos que nos están escuchando. Nuestro Señor Yeshua es el verdadero Dios de Israel, el que era, el que es y el que ha de venir. Nuestro Señor Yeshua, el Todopoderoso. Yo soy Giovanni Starita. Hoy vamos a hablar sobre dos versículos que son lo mismo. Dos versículos que son lo mismo. Donde habla el mismo Dios. Un versículo del Antiguo Testamento está hablando Dios, el Padre, el Creador, Elohim, el Shaddai, está hablando en espíritu. Y el otro versículo está hablando el mismo Dios, el Padre, Creador, Elohim, en forma de carne, hecho carne ya. Es el mismo Dios. Y son el mismo versículo, el mismo Dios. No es que allá habla un Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento habla otro Dios, no. Es el mismo Dios creador de Abraham, el Dios de Isaac, es el mismo Dios que está hablando en forma de carne. Dios habla en forma de espíritu y está hablando en forma de carne. Y esos versículos son, el uno está en Joel 2:28. Y el otro versículo está en el Nuevo Testamento, en Juan 6:51. Es el mismo Dios. Dios en espíritu dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué Dios va a derramar de su naturaleza? Porque su naturaleza divina es lo único que da vida a todos los espíritus, arcángeles, querubines. Y es lo único que da vida a nosotros, los espíritus que estamos formados dentro de este cuerpo. O sea, lo único que da vida, que alimenta nuestro espíritu, es la esencia de Dios, la naturaleza de Dios, su naturaleza divina. Entonces, como las profecías dijeron, como Dios mismo, ese espíritu eterno, dice que iba a venir, iba a estar presente, se iba a hacer carne, como dicen las profecías de Isaías, todo el libro de Isaías, que no entendieron los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos no entendieron que iba a venir Dios hecho carne a salvar a su pueblo, sino que metieron un descendiente terrenal hecho de relaciones sexuales de David y de óvulo de mujer al pueblo. Entonces, cuando Dios se hace carne, estaba hecho carne, esa carne sigue siendo la misma naturaleza porque no cambia su naturaleza. Dios, el espíritu, la naturaleza divina, la sustancia divina que da vida eterna, al hacerse carne, esa carne sigue siendo la misma sustancia, naturaleza divina que da vida eterna, ¿ya? Pero la gente no supo eso, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, todos creían que él era un hijo de David, creían que esa carne del Señor Yeshua era hecha de relaciones sexuales, creían que era esperma y óvulo de mujer. Entonces, Dios, Él tenía que revelarles eso y se lo va a revelar en Juan 6:51. Pero ellos no entendieron. Felipe dice un error. Felipe cometió el error porque tenía la levadura farisea, creía que el Señor Yeshua era un hijo de José, de relaciones sexuales de José. Felipe le dice a Natanael, hemos hallado de quien habló Moisés y los profetas, a Yeshua, el hijo de José. Él no era hijo de José. Felipe estaba equivocado. Todo el pueblo estaba equivocado. Pedro, Santiago, Juan, todos creían que era hijo de José. Creían que la carne de Dios, que estaba hecho carne, creían que era semen de David y semen de José. Entonces, Dios hecho carne, Él tiene que, les va a revelar que su carne no es hecha de relaciones sexuales, que no viene de óvulo ni de esperma de José, ni de David, ni óvulo de mujer, que su carne es la misma esencia de vida eterna que da vida, ¿ya? Entonces, Dios en el Joel 2:28 dice así, estando en espíritu, todavía no en carne, Dios en espíritu dice, derramaré mi espíritu, mi naturaleza divina, su esencia, su espíritu, sobre todos aquellos que iban a creer en Él. Que todos van a participar, los que van a creer van a participar de la naturaleza de Dios, la naturaleza inmarcesible, incorruptible, simiente incorruptible que da vida eterna. Y cuando Dios está hecho carne, no puede hablar de que va a dar
su espíritu, no. Tiene que hablar desde carne, porque como Dios está hecho carne, está hecho hueso y sangre, Él tiene que hablar de carne y sangre. Y Él dice así, a los que creían que era hijo de José, que estaban buscando para que les diera el desayuno, en Juan 6:51 dice así, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, pan vivo que descendió del cielo, no de relaciones sexuales de José ni de David, no de semen ni de óvulos ni del polvo de la tierra, sino del cielo. Dice, yo soy el pan vivo, el alimento vivo, el maná vivo, el espíritu inmarcesible, la sustancia divina que da vida eterna, la naturaleza divina que da vida eterna, que está hablando en Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ese espíritu divino, ese Dios creador que habló en Joel 2:28, al estar en carne aquí dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el maná vivo, la esencia divina, la naturaleza divina. Que el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, que es Dios que está hecho carne, el que comiere de este pan vivirá para siempre. ¿Ya? Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Mire que Dios no dice, el pan que yo daré es un espíritu que está dentro de mí. Él no habla así, porque Dios no vino dentro de un cuerpo terrenal. Dios no vino dentro de un hijo. Dios no vino dentro de un varón terrenal. Dios no vino dentro de un hombre, que eso es una mala pronunciación, una mala traducción, hablar de hombre, eso es homo sapiens. Dios no vino dentro de un hijo, dentro de un velo de carne, dentro de un cuerpo terrenal, dentro de un tabernáculo. Dios no vino nada de eso. Dios se hizo carne, se transfiguró en carne, se hizo carne, se convirtió en carne. Y esa carne sigue siendo la misma naturaleza divina que da vida eterna a todo espíritu que Él mismo haya creado, a los ángeles, a los arcángeles y a nosotros. Entonces Dios, estando hecho carne, dice, y el pan que yo daré es mi carne, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, no puede dos cosas que den vida eterna. Aparte de la naturaleza de Dios, no hay otra cosa que dé vida eterna. No hay otra cosa. Solamente la naturaleza de Dios da vida eterna. Dios, espíritu eterno, creador, la sustancia divina, es lo único que da vida eterna. Al hacer esa carne, Dios tiene que hablar de carne, porque está convertido en carne, está hecho carne. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Entonces, el mismo que está hablando en Joel 2:28 en espíritu es el mismo que está hablando en el pan vivo en Juan 6:51. Es el mismo Dios, es el mismo creador, es el mismo ser, es el mismo Shaddai, es el mismo Elohim que está hablando en forma de carne. Porque Dios es la vida eterna. Dios en espíritu es la vida eterna, y en forma de fuego es la vida eterna, en forma de nube es la vida eterna, en forma de carne es la vida eterna. Toda su carne, sus huesos es la vida eterna, es la esencia divina que da vida eterna. ¿Ya? Dios no estaba dentro de ese cuerpo de vida eterna, no. Dios estaba convertido en carne y en sangre. Por eso que tiene que hablar de carne, no puede hablar de espíritu porque Él está hecho carne. Así que cuando dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, es el mismito que está hablando en Juan 6:51. El que come mi carne es lo que voy a dar. El que come mi carne tiene vida eterna, porque eso es lo que yo voy a dar. Mi carne, mi sangre en la cruz. Ya, para que todos se alimenten de esa carne del Señor, que es la vida eterna. Entonces no son dos. No puede salir otro ser aparte de Dios, que es la vida eterna. No puede salir, no hay otro. No hay ningún hijo y unigénito que dé vida eterna. No. Solamente Dios, la naturaleza de Dios, es lo único que da vida eterna. Al hacerse carne, esa carne sigue siendo la vida eterna. Ya. O sea, mi hermano, que Joel 2:28 es lo mismo que Juan 6:51. La diferencia es que aquí estaba en espíritu, hablando de espíritu, Dios, en Joel 2:28, y acá está
en Juan 6:51, hecho carne, Dios hecho carne, ¿ya? Esa carne es la vida eterna, esa carne es la sustancia divina, la naturaleza divina. Entonces la gente se escandalizó con Dios porque creían que Él estaba dando carne hecha del polvo de la tierra, carne hecha de semen de David, carne hecha de semen de José, de óvulo de María, y se escandalizaron. Y dijeron, este no es hijo de José el carpintero, ¿ya? ¿Cómo dice que viene del cielo? Entonces ellos se escandalizaron porque no sabían que el que habló en Joel 2:28 era el mismo que estaba hablando en Juan 6:51. Ellos no sabían eso por culpa de los fariseos que le metieron un descendiente de David. Ellos no esperaban al Espíritu Eterno, al Espíritu Creador. Están esperando un descendiente de David. Los discípulos creían que el Señor era un descendiente de David, un hijo de relaciones sexuales de José. El único que sabía que no era de José era José y María, pero todos los demás, tanto los apóstoles, Felipe, Juan, Santiago, creían que era hijo de José, de relaciones sexuales de José. Tanto que los mismos discípulos se escandalizan con el Señor Yeshua porque la gente estaba escandalizada de que Dios estaba dando carne terrenal, carne del polvo de la tierra. Creían que era un hijo de José y se fueron y no querían seguirlo más. Dice que muchos lo dejaron y ya no seguían más con Dios. Los discípulos se escandalizaron también, Señor. Eso que tú estás diciendo es duro de aceptar, de que tú vengas del cielo y que tu carne es lo único que dé vida. Entonces Dios les dice a los 12 apóstoles, que se ofendieron contra él, porque no sabían que él era espíritu hecho carne, porque los discípulos del Señor, Señor, ¿cómo va a decir eso? Que tú vienes del cielo, que tu carne es lo único que da vida, Señor, eso es muy duro de aceptar. Entonces Dios les dijo a sus 12 discípulos, ¿esto ofende? Si vieras lo que yo era primero, el espíritu es el que da vida eterna. Claro, el espíritu es el que da vida eterna, el Espíritu Santo, el Espíritu Creador, Dios Padre Creador, es lo único que da vida. Estaba hecho carne y tiene que hablar de carne. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es el Dios vivo. Nuestro Señor Yeshua es el Dios vivo, el viviente, el cual dice David, mi alma tiene sed del Dios vivo, y ese Dios vivo estaba hecho carne y tenía que hablar de carne, no tenía que hablar de espíritu en ese momento, es porque estaba hecho carne. Entonces, mis hermanos, Joel 2:28 es Juan 6:51. El mismo que habla en Joel 2:28 es el mismito que está hablando en Juan 6:51. Dios es el pan vivo. La naturaleza divina de Dios es el pan vivo. Así que no son dos dioses ni tres dioses. Ni Dios vino dentro de un Cristo terrenal, ni dentro de un Mesías terrenal. Eso es levadura farisea. Así que, mis hermanos, vamos a seguir compartiendo, revelando los secretos del misterio de la piedad. Dios, el Padre, el Espíritu Creador, se hizo carne para darse en alimento a la humanidad. Así que esa carne y esos huesos es la esencia divina, la naturaleza divina de vida eterna que da vida eterna. Joel 2:28 y Juan 6:51 es un solo versículo, es el mismo Dios. Allá no habla un Dios y aquí habla otro Dios, no. Aquí es el mismo Dios que está hablando en forma de carne. Dios me los bendiga y me los guarde.